Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. En esta sesión abordaré el tema Ecuaciones diferenciales exactas. El ejercicio 1 dice, comprobar si la ecuación diferencial es exacta. Si lo es, halle la solución general y particular. Nuestra ecuación diferencial es x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1 por y' igual a menos 3x cuadrada seno de y más x por e a la x, sujeta a la condición inicial cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la notación y' por dy sobre dx, y la ecuación diferencial nos queda de esta manera. Enseguida vamos a ver la forma de una ecuación diferencial exacta, y es m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. En un tema anterior vimos cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas y nos damos cuenta que su forma es la misma que una ecuación diferencial exacta, porque ambas contienen funciones que identificamos como m de xy y n de xy. Sin embargo, para que una ecuación diferencial se considere como homogénea, se debe de cumplir la condición de que sus funciones m y n sean funciones homogéneas del mismo grado. Si nosotros hacemos un rápido análisis en esta ecuación diferencial, por ejemplo en el primer miembro, observamos que al sustituir tx en lugar de x y ty en lugar de y, no lograremos independizar la variable t del resto de la expresión después de un procedimiento de factorización. Por lo tanto, no puede ser homogénea. Entonces vamos a verificar si es exacta al cumplirse el siguiente criterio, y es que la derivada parcial de la función m con respecto a la variable y debe de ser igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Para que esto quede más claro, vamos a pasar a la comprobación. Y el primer paso es llevar la ecuación a la forma de una ecuación diferencial exacta. Pasamos el diferencial de x multiplicando al segundo miembro. Anteriormente, dx estaba dividiendo a dy, por eso pasó multiplicando. Enseguida, vamos a igualar la ecuación a 0, y esto lo conseguimos pasando lo que tenemos en el segundo miembro de la ecuación con signo contrario al primer miembro. La ecuación nos queda como 3x cuadrada seno de y más x por e a la x por dx más x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1 por dy igual a 0. A continuación, vamos a identificar las funciones m de xy y n de xy que componen la ecuación diferencial, recordando que la función m de xy es la expresión que multiplica a de x, es decir, 3x cuadrada seno de y más x por e a la x, mientras que la función n de xy es el factor que multiplica a de y, x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1. Hasta aquí podemos darnos cuenta que el procedimiento de comprobación de una ecuación diferencial homogénea coincide con el procedimiento de comprobación de una ecuación diferencial exacta. Sin embargo, en el siguiente paso se observa la diferencia, y es que tenemos que derivar parcialmente la función m de xy respecto a y manteniendo x constante. Vuelvo a escribir la función m de xy que identificamos anteriormente, resaltando en color rojo la variable respecto a la cual vamos a derivar. Identificamos las fórmulas, una para cada término. La fórmula que vamos a utilizar para derivar el primer término es la fórmula de la derivada de seno de v, mientras que para derivar el segundo término utilizaremos la fórmula para la derivada de una constante. Cabe mencionar que, aunque estas fórmulas contienen como variable independiente a x,
las podemos utilizar para derivar funciones que contienen otras variables diferentes, como en este caso, que vamos a hallar la derivada parcial de m con respecto a y. Al final de cuentas, estas son solo fórmulas que nos guían en el proceso de derivación. Vamos a derivar el primer término, recordando que 3x cuadrada es constante, por lo tanto, multiplica al resultado de la derivada de seno de y. Identificamos v y corresponde a y. Extraemos y y la derivada de y es igual a 1. Enseguida realizamos una sustitución con base en esta fórmula, escribiendo primero la constante 3x cuadrada por 1 por coseno de y más 0, pues la derivada del segundo término es 0, porque estamos derivando parcialmente considerando a x constante, y la derivada de toda constante es 0. Ahora vamos a simplificar esta derivada multiplicando 3x cuadrada por 1 por coseno de y nos queda como 3x cuadrada coseno de y. Enseguida vamos a derivar parcialmente la función n de xy respecto a x manteniendo a y constante. Vuelvo a escribir la función n de xy, resaltando en color rojo la variable respecto a la cual vamos a derivar. Identificamos las fórmulas. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el primer término, mientras que esta otra la utilizamos para el segundo y tercer término. Comenzamos por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada, que multiplica a la constante coseno de y, menos 0 más 0, porque la derivada de menos y cuadrada es igual a 0, así como también la derivada de 1. Simplificando esta derivada, nos queda como 3x cuadrada coseno de y. Podemos darnos cuenta como la derivada parcial de m respecto a y es igual que la derivada parcial de n respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es exacta. A continuación, vamos a pasar al procedimiento de solución, que consiste en 6 pasos. En el primer paso, vamos a aplicar alguna de las siguientes definiciones. La primera nos dice que la derivada parcial de f respecto a x es igual a la función m de xy, mientras que la segunda definición indica que la derivada parcial de f respecto a y es igual a la función n de xy. Cabe mencionar que dependiendo de cuál de las dos opciones elijamos, los pasos siguientes tendrán una variante, que resumo a continuación. En la opción 1, en el paso 1, podemos elegir la definición de que la derivada parcial de f respecto a x es igual a la función m de xy, mientras que en la segunda opción podemos elegir el criterio de que la derivada parcial de f respecto a y es igual a la función n de xy. Si nosotros elegimos la opción 1, en el paso 2 vamos a integrar parcialmente respecto a x, mientras que en la opción 2 integraremos parcialmente respecto a y. Después, en el paso número 3, dentro de la opción 1, vamos a derivar parcialmente respecto a y, mientras que en la opción 2 derivaremos parcialmente respecto a x. En el paso 4, en la opción 1, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy, mientras que en la opción 2 tenemos que igualar la derivada parcial de f con respecto a x con la función m de xy. Y después, en el paso número 5, en la primera opción, tenemos que integrar f' de y, mientras que en la opción 2 integraremos f' de x. Como lo comenté al principio,
En total son 6 pasos. Sin embargo, las diferencias se observan en los primeros 5. Regresemos al ejercicio y, en este caso, yo voy a elegir la segunda definición, es decir, que la derivada parcial de f respecto a y sea igual a la función n de xy. Y aquí lo escribo. Anteriormente identifiqué la función n de xy como x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1. Observen, aquí la tenemos. Después vamos a despejar el diferencial de f pasando el diferencial de y multiplicando al segundo miembro. Y nos queda de esta manera. Ahora, en el paso número 2, vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. Es importante notar que la integral del segundo miembro es una integral parcial que resolveremos respecto a y manteniendo x constante. Esto lo vimos en el resumen que di al principio de la solución. Enseguida vamos a determinar la integral del diferencial de f y sabemos que la integral de un diferencial es únicamente la variable. Nos vamos a enfocar a la integral que tenemos en el segundo miembro de la ecuación. Podemos observar que consta de 3 términos, que podemos separar dejando las constantes fuera del símbolo de integración. Aquí tenemos la separación. Recordemos que estamos integrando respecto a y x se considera constante. Por lo tanto, x cúbica queda antes del símbolo de la integral. En el segundo y tercer término, la constante es menos 1 y más 1. Sin embargo, el 1 se mantiene imaginario. Ahora vamos a resolver estas 3 integrales y podemos observar que la más sencilla es la tercera, pues la integral de dy es igual a y, mientras que la primera y segunda integral las resolveremos por sustitución directa utilizando las siguientes fórmulas. Esta es para el primer término y esta otra para el segundo. Observamos que la integral de coseno de y por dy es igual a seno de y que multiplica la constante x cúbica, mientras que la integral del segundo término es menos y cúbica sobre 3, más y, que es la integral del tercer término, más f de x. Y aquí hago un comentario. En la integración parcial se agrega f de x o f de y en lugar de la constante de integración, dependiendo respecto a qué variable se realice la integral. En este caso estamos integrando respecto a y consideramos x constante. Por lo tanto, a esta integral le sumamos una función respecto a x en lugar de la constante de integración. En el paso número 3 vamos a obtener la derivada parcial de la función f, es decir, la que obtuvimos anteriormente como resultado de la integral. Y recordemos que en el paso 1 elegimos la segunda definición, por lo tanto vamos a derivar respecto a x, manteniendo a y constante. En caso contrario, es decir, en caso de que hubiéramos elegido la primera definición, tendríamos que derivar respecto a y. Esta información la abordé en el resumen que di al principio de la solución. Aquí tenemos la función que obtuvimos del paso 2. Resalto en color rojo la variable respecto a la cual vamos a realizar la derivada. Utilizaremos las siguientes fórmulas de derivación, recordando que y es constante. Esta fórmula la vamos a utilizar para el primer término, mientras que esta otra la utilizamos para el segundo y tercer término. La derivada de f de x es f' de x. Comenzamos por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada por la constante seno de y, menos 0 más 0,
pues la derivada de menos y cúbica sobre 3 es 0, así como también la derivada de y, mientras que la derivada de f de x es f' de x. Esta notación representa la derivada de la función f de x. Ahora vamos a reducir la derivada y únicamente nos queda 3x cuadrada seno de y más f' de x. Esta es la derivada parcial de f respecto a x. En el paso número 4 vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Si en el paso anterior hubiéramos derivado respecto a y, es decir, que en el paso 1 hubiéramos elegido la primera definición, entonces tendríamos que igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Esta información también la di a conocer en el resumen que di al principio de la solución. Esto es lo que vamos a igualar. Al principio, en el procedimiento de comprobación, identificamos m de xy como 3x cuadrada seno de y más x por e a la x. Entonces, igualamos la derivada que obtuvimos en el paso número 3 con la función m de xy. Y aquí lo tenemos. Enseguida, vamos a reducir esta ecuación y sin la necesidad de pasar términos de un miembro de la ecuación al otro, observamos que 3x cuadrada seno de y está con signo positivo en el primer miembro de la ecuación, así como también en el segundo miembro. Por lo tanto, podemos cancelar esos términos, porque al pasar 3x cuadrada seno de y con signo contrario al primer miembro, la resta es igual a 0. Sin embargo, aquí nos podemos ahorrar ese paso y únicamente nos queda f' de x igual a x por e a la x. Es muy importante tomar en cuenta que f' de x representa la derivada de la función f de x. En el paso número 5 vamos a integrar ambos miembros de la ecuación para encontrar f de x. Esta es la ecuación que tenemos que integrar. Recordemos que la integración y la derivación son operaciones contrarias. Es decir, que si yo derivo una función y después integro ese resultado, llegaré a la función que tenía inicialmente. Por lo tanto, la integral de f' de x es f de x, mientras que la integral del segundo miembro la vamos a resolver utilizando el método de integración por partes. Vamos a concentrarnos en la integral del segundo miembro. Voy a colocar la fórmula de la integración por partes. Y nos dice que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. En el paso número 1 vamos a extraer u y dv, pero antes identificamos u y dv en la integral. U corresponde a x, mientras que dv es e a la x por dx. Extraemos u y dv. En el paso número 2 vamos a derivar u para obtener su diferencial y en el lado derecho vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. La derivada de x es 1, entonces la derivada de u respecto a x es igual a 1, mientras que en el lado derecho estamos planteando la integral de dv y la integral de e a la x por dx. Estas dos integrales son muy sencillas. La integral de dv es v, mientras que la integral del segundo miembro la vamos a resolver utilizando la fórmula de la integral de e a la u por du. Regresemos a la derivada de u para obtener su diferencial. Y aquí tenemos que pasar de x multiplicando al segundo miembro. Entonces, du es igual a dx, mientras que v es igual a e a la x más c. Resolvimos esta integral haciendo una sustitución directa
en esta fórmula. Recordemos que en el método de integración por partes, en esta parte del procedimiento hacemos caso omiso de la constante de integración. Ahora, en el paso número 3, vamos a sustituir u, v y du en la fórmula de la integral por partes. La sustitución queda de esta manera: x por e a la x menos integral de e a la x por dx. En el paso número 4 vamos a resolver la integral ubicada en el segundo término, mientras que en el primer término únicamente vamos a retirar los paréntesis y el resultado nos queda como x por e a la x menos e a la x más c. Observen que esta integral que tenemos aquí también la resolvimos anteriormente. El resultado es e a la x, que multiplica el signo menos, más la constante de integración. De esta manera hemos resuelto la integral que tenemos en el segundo miembro. Ahora vamos a realizar la sustitución en la ecuación. Recordemos que la integral de f' de x es f de x igual a x por e a la x menos e a la x más c. En el paso número 6 vamos a sustituir f de x en la función f que obtuvimos en el paso 2. Aquí vuelvo a colocar la función obtenida en el paso 2. Vayamos al paso 2 y aquí la tenemos. Enseguida hacemos la sustitución. Observen, donde tenemos f de x, escribimos x por e a la x menos e a la x más c. Ahora vamos a igualar la solución a 0 y nos queda de esta manera. Por último, vamos a pasar la constante c al segundo miembro de la ecuación y tomaremos en cuenta que menos c es igual a c. De esta manera, hemos obtenido la solución general de la ecuación diferencial en forma implícita. Y es en forma implícita porque no podemos despejar a la variable y. Ahora vamos a obtener la solución particular. Utilizaremos la condición inicial que nos dice cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Vamos a sustituir estos dos valores en la solución general que obtuvimos en forma implícita. La sustitución nos queda de esta manera: 2 al cubo por seno de 0 menos 0 al cubo sobre 3 más 0 más 2 por e a la 2 menos e a la 2 igual a c. Al realizar las operaciones matemáticas tomamos en cuenta que seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto, los resultados nos quedan de esta manera: 0 menos 0 más 0 más 2 por e a la 2 menos e a la 2. Estos son términos semejantes. Al realizar la resta, c es igual a e al cuadrado. Finalmente sustituimos el valor de c en la solución general. Aquí tenemos la solución general. Aquí tenemos el valor de c y la sustitución para obtener la solución particular de la ecuación diferencial en forma implícita. Y de esta manera hemos dado solución al problema. Con esto damos por concluido el video. Por su atención, muchas gracias.